la zapatilla que tenía puesta el asesino de Fernando Báez Sosa al momento de la patada. Esto en 2 segundos lo controlaste, lo bajaste y el rugby, portachón, violento, animal, el que se convierte en un animal, lo dejaste sin recursos. Esto es progresismo tonto, estúpido, que genera y aumenta la inseguridad en la Argentina. Buenas noches, feliz viernes para todos. Aquí comenzamos Intratables como todos los días, todos los temas, todas las voces y el gran debate de la televisión argentina. Y por supuesto con un tema en el comienzo de mucha fuerza y excluyente en cuanto al gusto de nuestra gente, que tiene que ver pura y exclusivamente con el escándalo que se vivió en Gesell y terminó con la muerte injusta, con el asesinato de un joven. Un país conmovido. Y hoy pasaron muchísimas cosas y la próxima semana tal vez entramos rápidamente en un desenlace de esta causa. Les vamos a contar absolutamente todo, con este equipazo que tenemos aquí en Intratables. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Señor Noriega, un gusto, usted que viene los viernes. Gracias a todos los invitados. Por eso me quieren, me ven y saben que termina la semana. Exacto. Tengo que arrancar destacando el vestido de Débora Plager. Ah, ¿sí? Un club de fútbol. Pero qué hermosos colores. Falta, le vamos a poner un CAI, Club Atlético. Esto es por Ituzaingó, puede ser una porrista, una leoncita. Una leoncita. Ejecutiva del club. Puede ser ejecutiva del club. ¿Por qué porrista? Te construiste. Sin entrar en ninguna dirigente, árbitro. Cecilia no me lo va a permitir. Tu esposa querida, porque somos de Racing. Son de Racing. Eso claro. Es un muy lindo vestido de Ituzaingó. Así muy lindo, muy lindo. Igual, gracias. Perfecto. El señor Noriega también. Es verdad. El señor Noriega está de Villa Dálmine. Vos estás indefinida, Yo estoy indefinida como siempre. Qué bueno el... Básicamente, guardo cosas acá. Tengo las llaves de casa. ¿Es tuyo? Todo. Preguntan todos. Sí, es tuyo. Pues no es un postizo. Muy lindo. No, mi amor. Muy lindo. Todo mi pelo. Bueno, comenzamos el programa. Nos vamos a quedar con ustedes compartiendo las próximas 2 horas y abrimos una encuesta. La encuesta que siempre abre el debate aquí en Intratables. ¿Qué hay que hacer con los extranjeros que delinquen? Este va a ser otro tema. Cada 4 años los gobiernos cambian generalmente aquí. Lo que hace uno lo cambia el otro, lo que hace este lo vuelve a cambiar el otro. 2.179 votos. Expulsarlos del país cuando cometen un delito, el 92,8%. O que cumplan la pena en la Argentina, un 7,2%. Ahí estamos, comenzando la encuesta. Voten, participen, porque va a ser otro de los temas de debate importantísimo que tenemos en esta noche. ¿Comienza usted? Podemos preguntarle a la gente en Perú, que le dio 3 años de prisión en suspenso por defecar y arruinar las ruinas de Machu Picchu. Obviamente deportaron algunos de los argentinos que agredieron las ruinas y por otro lado está estos 3 años de prisión en suspenso. Me parece que en algún punto, me parece que la encuesta es categórica. La gente no quiere que venga, recibimos a un montón de extranjeros de buena fe, obvio, con muchas ganas, pero hay reglas en todos los países. Exacto, y tampoco tenemos lugar en las cárceles, no estamos con un lío. Entonces vota por él, sí, la señora Ernestina. Los extranjeros si roban, ¿por qué deportarlo? ¿Y qué haces? Porque si no te les pagás la cárcel. Depende del delito. Pero es como le das el monopolio a los argentinos para que y sí. roben. Uy, cómo vino Ceferino. No creo. Vota, dale. Yo voto que sí, que hay que expulsarlos del país inmediatamente. No dejarlos por acá. No. Directamente. ¿Señora? Yo también estoy de acuerdo con esa medida. Me parece que fue adecuada siempre y cuando, por supuesto, esté sujeto a derecho, que no haya ninguna utilización xenófoba o discriminatoria de la ley para expulsar a alguien por el solo hecho de ser extranjero, porque no me gusta su cara o su color de piel. Si efectivamente la ley se cumple como se debe y es una persona que cometió un delito en nuestro país, bueno, pues que pague su pena y vaya a su país de origen. Directamente. Gustavo, ¿en otras partes del mundo los expulsan o...? Sí, bueno. Acá debatimos esto. Daba el caso... Los peruanos, el papelón nuestro, ¿no? Claro. 3 años de prisión en suspenso, una multa, lo expulsaron y no puede volver a entrar a Perú por 15 años. Por ejemplo, lo que pasó en Uruguay, los barras argentinos que tuvieron hace poco el partido de River, los expulsaron del país, además de hacerle pagar una multa y una pena en suspenso. Exacto. Y no pueden volver a reingresar a Uruguay por 5 años. Depende siempre
el delito, pero los expulsan. Pero no vivían en Uruguay. Hay que tener en cuenta eso. Los expulsan si vivís en el país habitualmente. Es otra cosa. Claro. No, una cosa es ser ciudadano argentino. Si sos extranjero y no tenés la ciudadanía argentina, lo que pasa es que después hay que esperar a que la justicia te condene. Y de los 4.943 presos extranjeros que nosotros tenemos en Argentina, solamente el 41% tiene condena. El otro 59% tiene prisión preventiva. Porque acá es todo muy lento. El señor Noriega, ¿vota por él? Sí, entonces. No, voto porque no. Ah, ¿vos no? No, digo, me parece muy imprecisa los que delinquen. Siempre la producción hace estas encuestas. No, pero no. Palabra de Ernestina no, pero no, depende de... Noriega amagó, pero no se animó tanto, ¿viste? Gracias. Mi vocera acaba de expresar mi pensamiento. No, me parece que es un poco imprecisa. ¿Qué tipo de delitos? ¿En qué condiciones? ¿Son ciudadanos argentinos extranjeros o no? ¿Están de paso acá? ¿Pero un motochorro qué hace? ¿Lo dejas a vivir acá o lo expulsás? Un motochorro depende. ¿Cuánto hace que vive acá? No, pero perdóname, Gustavo. Perdóname, Gustavo, cuando hablamos de extranjero estamos diciendo que no tiene la ciudadanía argentina. Claro. No, pero lo que dice con respecto a la pena firme, ¿cómo vas a expulsar a alguien si no tiene condena firme? ¿Sabés si realmente... Tendríamos que apurar a la justicia. Bueno, por el no. Y me falta el señor Diego Brancatelli. ¿Cuántos pero, no? Si tiene o no tiene ciudadanía, si tiene o no, esperar la pena. Digo, bueno, sí o no, entonces. A ver, sí digo que si van a expulsar, que no sean solamente bolivianos, paraguayos y peruanos o colombianos. Pueden ser italianos, ingleses, poderosos, amigos de presidentes, si evaden. ¿Del presidente Fernández? No digo empresarios que por ahí se han quedado con tierras que no correspondían, se hicieron negocios turbios y oscuros, que no sea solamente para los robarruedas o para los motochorros. Pueden ser grandes empresarios también que sean expulsados. Lo tratamos y lo debatimos más tarde en el programa. Un año complicadísimo y un verano que estalla, con violencia extrema, no solamente en la costa, también aquí en Buenos Aires, con casos realmente muy fuertes, pero todo con un común denominador que ha puesto a la Argentina de pie reclamando la muerte de Fernando. El caso que conmueve al país. Continúa la investigación del crimen de Fernando Báez Sosa. Una de las zapatillas secuestradas por la policía podría ser la prueba clave para determinar quién o quiénes asesinaron a golpes al joven de 18 años. El caso Fernando es el caso. Se conocieron audios de los rugbyers. Identificaron a 2 de los que golpearon mortalmente a Fernando. La zapatilla que tenía puesta el asesino de Fernando Báez Sosa al momento de la patada. Se los va a considerar a todos como autores una suerte de autoría funcional, porque todos se dividieron las tareas para matarlo a Fernando. En medio de la conmoción, una abogada propone la creación de la Ley Fernando, cuyo objetivo es equiparar al rugby con otros deportes como el boxeo o el judo, y así penar a un jugador si participa de un hecho violento. Este tipo de conducta se reitera, es en grupo, con un índice de violencia tremendo y siempre contra un inferior. Entonces lo que se me ocurrió es la Ley Fernando en honor y homenaje a este chico, porque los padres lo que pedían, una de las cosas es que esto no quede así, que no sea una muerte más. ¿Qué consistiría? Consiste básicamente en equiparar al rugby con el boxeo y el judo. O sea, ¿sí? ¿La mano prohibida? Sí, esto de la mano prohibida no está en un reglamento deportivo, sino que en el Código Penal te dicen que se agrava, va a ser un delito de homicidio agravado, lesiones graves agravadas y más pena, por ende, cuando el uso de la fuerza es desproporcionado entre las partes, ¿no? La brutalidad del caso traspasa fronteras y desde Jerusalén, el gobernador Axel Kicillof reclamó celeridad en la justicia. Mucha preocupación, obviamente. Lo que esperamos es que la justicia resuelva. Nosotros estamos con el operativo Sol, pero también el ministro Berni está permanentemente en la zona y ayudando tanto al intendente, que está teniendo una excelente reacción, como también lo hemos hecho atender a la familia. Y atención, último momento, un día cargadísimo de información. ¿Qué puede pasar con los presos? Minuto a minuto, acá lo tenemos a Gustavo y a Débora con las primeras informaciones, las últimas del día. Sí, la verdad que hoy fue un día muy productivo para la Fiscalía y para la querella, para los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa, porque ayer estábamos contando nosotros que había habido 3 reconocimientos. Sí. 2 indubitables, que son absolutamente positivos, y 1 que dejaba algunas dudas. Bueno, hoy hubo nuevas ruedas con otros testigos y de todas las ruedas de reconocimiento, 9 testigos marcaron a 6 personas.
y dijeron, este pegó, no nos dejaba ir a defenderlo, que en este caso es lo mismo que haber pegado para el fiscal y para la ley, con lo cual todas estas 6 personas están muy complicadas. ¿Quiénes son? El más complicado de todos se llama Máximo Thompson, ya contamos acá que es el hijo de la secretaria de Obras Públicas. El que jugaba en CASI. De Zárate, el que jugaba al CASI y que fue suspendido del CASI. Yo todavía no entiendo cómo no lo echaron. ¿Por qué? Porque Máximo Thompson había sido ayer señalado por 2 testigos como el que le había pegado la patada final a Fernando cuando estaba en el suelo, y el propio Máximo Thompson hoy, de las 9 reconocimientos positivos, 7 fueron lo marcaron. 7 lo marcaron en la misma situación. Se explica un poco el audio que pasábamos ayer. Acá tengo a todos. Ustedes me van ayudando. Mirá. Máximo Thompson, de 20 años, fue otra vez reconocido y ratificado en el relato como quien le da los golpes finales cuando Fernando ya estaba inerte o sin posibilidades de defenderse, de modo que es considerado el autor material. Lo mismo que otro reconocimiento positivo hubo para Enzo Comelli, este joven que está ahí de 19 años. Que junto a Máximo trabaja en un reconocido bar. Exacto, como dijo Gustavo, tuvieron 9 reconocimientos positivos, pero se suma Benicelli. A Benicelli lo reconocen al lado de la víctima, igual que a Violás. Benicelli y Violás se suman en la rueda de reconocimiento. En 2 circunstancias los describen los testigos. Uno, rodeando a la víctima, haciendo esta suerte de rueda para evitar que lo defiendan los testigos, como un cordón, más que protector, un cordón que le impedía la defensa a Fernando. Y también otros testigos lo señalaron tanto a Comelli como a Violás, pegándole a los amigos de Fernando, especialmente a uno que se llama Facundo, que es con quien había empezado la gresca dentro del boliche. Y lo más interesante es que volvieron a ser reconocidos positivamente Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, pegando. Pero recordemos que los Pertossi son 3. Son 3, 2 Ciro, hermanos y un primo. Luciano y el primo Lucas. Exacto. Lucas es el que ayer pasamos un audio en el que de alguna manera se solidarizaba, decía, son mis amigos, también comprendo el dolor de la familia de la víctima, de Fernando, pero cada uno se tendrá que hacer cargo de lo suyo. Ahora se explica por qué dijo eso. En la rueda de hoy, a Lucas Pertossi no lo reconocieron. Sí, pero en la de ayer recordemos parcialmente, ¿no? Claro, en la de ayer recordemos que Lucas Pertossi sí fue reconocido como no como partícipe del hecho, pero como estando en el lugar. Estando en el lugar. Sale con ese audio para decir, estuve pero no pegué. Exacto, ya sigo porque tenemos muchísima data, pero atención, último momento, Fernando Burlando, que encabeza la defensa con su grupo de abogados. Aquí hemos tenido al doctor Améndola, hoy hablé con la doctora Carreras también. Fernando Burlando con nosotros en comunicación. Hola doctor, ¿cómo está Fernando? A ver si Hola. Ahí estamos. Buenas noches, ¿cómo Un están? gusto. Pablo, ¿cómo estás? Bien. Nosotros para mí. Siguiendo con suma atención esta causa que te tiene como cabeza de la defensa y que tiene a los papás de Fernando, la víctima, sumamente agradecidos y atentos a lo que puedan hacer ustedes, fundamentalmente vos encabezando acá, para defender lo que es la memoria de su hijo y marcar un precedente en la Argentina. Bueno, creo que sí, que este es un caso, como muchos de los que han lamentablemente ocurrido en Argentina, bisagra, donde a veces la sociedad, después de un hecho de estas características, toma conciencia de ciertos peligros que están latentes, pero que de alguna manera desoímos o le quitamos importancia. Y el hecho de la violencia en los adolescentes, evidentemente es algo que está muy presente, más allá de que esta gente, a mi criterio, no representa absolutamente nada, ni a los jóvenes, ni a los rugbyers, ni a la sociedad, solamente representa residuos escatológicos, sola y exclusivamente. Contundente y durísimo. ¿Es una causa donde puede haber muchos atajos para tratar de zafar? ¿O es una causa donde hay elementos suficientes para que todos cumplan con condenas duras, Fernando? Bueno, desde mi punto de vista y con lo analizado hasta este momento, que fue, digamos, una vista de causa bastante en el aire, porque se están haciendo muchas diligencias probatorias, y eso es lo que mantiene en principio preocupados a todo el equipo de trabajo. Te diría que hay elementos más que contundentes, ¿no? Es un caso donde hay
prueba de todas las características, más allá de que se esté hablando con mucho criterio y con mucha justeza de lo que ocurrió en el día de ayer y en el día de hoy con las diligencias de reconocimiento en rueda o fila de personas. Hay muchos elementos que de alguna manera coadyuvan a las videofilmaciones que son, me parece, más que contundentes y un medio válido de prueba en nuestra técnica procesal. Acá tu colega y de tu equipo, el doctor Améndola, dijo que iban a ir por el tema de la alevosía y hoy trascendió que alguno de los testigos utilizó lo que se presumía algún tema discriminatorio hacia Fernando y alguno de los amigos, teniendo en cuenta que Fernando es hijo de un matrimonio paraguayo y alguno en el momento de la pelea, cuando lo remataban, le dijeron: negro de mierda, te vamos a enseñar cómo son las cosas y a no molestar o algo por el estilo. ¿Van a ir por esos frentes, la alevosía y todo lo que tenga que ver con la discriminación que parece que hubo? Nosotros entendemos que hubo varios motivos para generar calificantes de la figura del homicidio. Creo que es un tema que tiene connotaciones de todo tipo, no solamente habla de la discriminación, sino también habla de una situación actual de un sector de la juventud realmente lamentable, habla de la falta de educación, habla también, me parece, una cuestión política muy seria. Yo realmente no descarto absolutamente nada, obviamente, para que el peso de la justicia caiga sobre estos animales que no tuvieron piedad, que se manejaron con una cobardía ejemplar, porque en el mundo ni siquiera de la calle se trata a una persona como se la trató a Fernando para darle muerte. Doctor Burlando. Hay cosas que... Sí, Fernando. Sí, perdón. Buenas noches. Lo estaba escuchando atentamente. Débora Plager lo saluda. Y en este sentido le quería preguntar, porque este caso también tiene una particularidad, ¿no?, en los tiempos que corren, que es que hay registro de video, digamos, registro fílmico de toda la secuencia. No obstante ello, sé que ustedes tienen mucha prueba documental fílmica que irán aportando con el correr de las semanas, pero también se están realizando las ruedas de reconocimiento. Sí, como hasta ahora sigue el hecho de que algunos no sean reconocidos en las ruedas y que paralelamente no aparezcan en el registro de video de lo que por lo menos hasta ahora sabemos que existe, salvo que ustedes tengan mayor prueba documental o fílmica, ¿podrían quedar desvinculados de la causa? ¿Podrían no ser 10? Bueno, yo no quiero descartar también un elemento muy importante en todas las investigaciones penales preparatorias, que es la prueba testimonial. La Fiscalía está haciendo un trabajo muy contundente y muy serio, procurando y buscando testigos fuera de la esfera de los que ya están en la investigación penal preparatoria. Entonces creo que también se le suma a todos estos elementos que mencionaron la prueba testimonial, que nos puede de alguna manera despejar de dudas y generarnos una situación de certeza. Yo creo que ya hay una situación de certeza. Con estos elementos, si usted me pregunta, ¿desearía llegar ya a juicio oral? Y mire, realmente creo que ya estamos en condiciones, porque si bien todavía hay muchas medidas de prueba pendientes, creo que también la Fiscalía se ha manejado con mucha efectividad y hay elementos realmente que nos dan certezas sobre la participación de todos los involucrados en distintos niveles, con distintos roles, pero en definitiva actuando con un solo fin, que fue lo que todos conocemos y lamentamos, que es dar muerte a Fernando. Matarlo. Doctor, buenas noches, Ernestina Páez, ¿qué tal? Mi pregunta tiene que ver con el hecho del deporte que practicaban y el entrenamiento que lleva a que una patada pueda ser mortal viniendo de un jugador de rugby, cosa que no pasa por ahí en otros casos o cualquier otra persona. Y lo comparo con el caso de Monzón en el asesinato de Alicia Muñiz, cuando se dijo que un golpe de un boxeador es directamente un arma mortal. ¿Van a usar también el hecho de que haya sido jugador de rugby en cuanto a la fuerza que puede tener o la letalidad que puede tener una patada, en este caso de un pibe súper entrenado? Sí, totalmente. Es más, mencionaron recién a la doctora Valeria Carreras, y estuvimos conversando
con ella y con gente del verdadero rugby, como por ejemplo Serafín Dengra, un ícono del emblema nacional del rugby, precisamente trabajando en una ley que tenga que ver, o sea, ya fuera de lo que es esta investigación penal preparatoria, con la toma de conciencia y las sanciones a aquellas personas que son diferentes en la comunidad a la media normal. Evidentemente estamos hablando de armas, de personas que se manejan un nivel de fuerza y tal vez de violencia totalmente diferente a la media común, y esto también los jueces lo evalúan y lo valoran. Ahora, si me preguntan respecto de la calificación y teniendo en cuenta la pena que estamos barajando, que es de prisión o reclusión perpetua, pierde un poco importancia cada rol y el hecho de lo que han qué tipo de maniobras han ejercido, porque estamos hablando de que la única sanción posible para estos energúmenos es la de prisión o reclusión perpetua de mantenerse esta calificación. Exacto. Bueno, Fernando, te queremos agradecer estos minutos. Sabemos que estás tomando y encabezando la causa, que te vas a reunir con los padres de Fernando. Para que la gente que nos sigue y que está muy atenta a este caso esté tranquila, hablamos de condenas fuertes para todos, de condenas duras para todos, ¿no? Creo que en este caso la justicia tiene que también darnos una respuesta y un ejemplo. Y estamos esperando todos los argentinos actitudes de estas características, en todos los niveles y en todos los ámbitos y en cada escala social. Todos debemos dar el ejemplo, todos. Gracias, Fernando. Un abrazo grande, un abrazo y hasta pronto. Un gran abrazo. Fernando Burlando, que encabeza la defensa y que van con todo, porque ellos quieren que todos cumplan la misma condena, no dividir, ¿no? Hay algo que no entendí. Al principio dice él, estos jóvenes no representan a nadie, son residuos escatológicos. Después dice que sí, que representan la violencia. Yo lo que me revelo mucho es sobre esta política de relaciones públicas de muchos abogados y personas que han hablado de todo esto. Claro, no quieren ser duros ni con el rugby, ni con los jóvenes, ni con la política, ni con el alcohol. Entonces terminan como limando todos los ángulos del cuadrado, así todo es una circunferencia en la que nosotros no encontramos nada, porque todo tiene que ver con todo y al final nada explica nada. Es un rol jurídico muy específico. Lo que dice Seferino Reato tiene una explicación. Hay que ser muy cuidadoso, porque en ningún caso, y menos en este, hay que generalizar. El problema no es del rugby en su totalidad. Es de estos 10 energúmenos, asesinos que jugaban al rugby. El problema no es del alcohol, porque hay mucha gente que toma alcohol y no sale a patear cabezas a pelearse. El problema no es de la noche, porque salen 2 millones de personas en la noche y no todos salen a patear cabezas. Entonces, si vos generalizás que es lo que pretende y lo que quiere hacer Reato, metés a toda la misma bolsa, entonces se prohíbe los boliches, se prohíbe el alcohol, se prohíbe el rugby y no llegas a ningún lado. Hay que ser cuidadoso. Que me interprete, pero yo elegiría otro intérprete si me dieran a elegir. Si me dieran a elegir otro intérprete un poquito más formado. Es lo pero que hay, de todos igual. modos. Proponelo al canal, es lo que hay. Defienda la idea. La idea. Me parece que no tiene nada que ver. Yo no quiero generalizar. Yo lo que quiero es reflexionar sobre características. Exacto. Defendamos las ideas, no el hecho, que es lo grave acá. Son 10 rugby. Yo ya lo aclaro. Voy a un club donde el rugby y te gusta el deporte. Contentísimo. Voy. Mañana voy. Hoy no fui, pero mañana y el domingo sí. Pero hay problemas. Si ni siquiera sé cómo se juega el rugby, dijiste no sé. Bueno, ya vengo, porque se lo llevan a un terreno que no corresponde. María José, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Yo lo que quería decir es que a veces vamos tomando casos penales aisladamente y obviamente los datos son los del caso, pero hay que mirar un poquito más allá y mirar también toda una serie de problemáticas. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que tiene un modelo patriarcal y violento que actúa en muchos dispositivos distintos y que es parte del mismo problema. Entonces, sin lugar a dudas, estos chicos son unos violentos, hay que acabar con la impunidad de las personas que ejercen la violencia, pero no todas las respuestas que tiene que dar la sociedad están en el dispositivo penal, que seguramente, y esperemos, deje a estos chicos en cadena perpetua. Pero vos querés condenas fuertes también. Yo quiero condenas fuertes, fuertísimas, pero también creo que habíamos abordado en una época desde el INADI un trabajo con los boliches.
hay una responsabilidad no solamente de la familia de estos chicos, porque aunque sean mayores de edad, una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es, son chicos de 18 a 19 años. Sí. Las víctimas y los victimarios. Entonces, como padres, como adultos, como sociedad, nos tenemos que preguntar ¿qué pasa con una familia? Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo sabes que noto muchas palabras. No, palabras voy no. con todos, voy con todos. Dos cosas. Hechos. Hay que trabajar. Hechos. En la casa, en la educación. Pero para revertir una costumbre. En lo inmediato, ¿cómo hacemos? Hay que ver. Son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es la causa penal, esperemos que la justicia actúe y no haya impunidad. Para trabajar estos temas hay que trabajar en la escuela, en el club, en la casa, porque es revertir el problema. La letalidad no está Yo estoy de acuerdo, pero la letalidad no está en la fuerza. Me parece que lo tienen repetimos, estos pero pibes, no. en sus cabezas. No hay sale. un dispositivo xenófobo, hay un dispositivo de discriminación. Sin lugar a dudas, es porque Fernando. Pero ¿cómo lo cambiás? ¿Cómo lo cambiás? Mientras tanto seguimos hoy abriendo playas, boliches, Palermo, todo igual. Primero con una actitud de mayor cuidado de los adultos que estaban a cargo. El boliche, al dejar a estos chicos en la calle, lo dejó a él desprotegido frente a estos violentos. A ver, dame un minuto. El boliche no se puede Carlos, por favor, así participamos todos. Que le están pegando. Ahí vuelvo, todos. La línea de Ceferino, a ver, a mí me preocupa que exista un colectivo del rugby. Vos hablas del tema y enseguida, si estás en contra, te salen todos los de rugby comerte que dicen los valores y las cosas que les enseñan. Yo digo, ¿qué les enseñan? Corte y confección. ¿Cuáles son los valores diferentes al resto de los deportes? ¿Cuáles serían? En el fútbol, ¿qué te dicen? Cuando salís de acá anda a pegarle a la gente. Digo, me parece que si ellos mismos no se dan cuenta que el problema lo tienen adentro, va a ser muy difícil cambiarlo. Porque ellos con ese tema de los valores, que los chicos entran a un boliche y entran 10, 12 rugby y dicen, cuidado, ni se te ocurra mirarlo a los ojos porque acá termina todo en una gresca. Los chicos de esa edad te lo dicen en la calle. Esto no es... no es estigmatizar el rugby. Digo, nosotros cuando hablamos del fútbol, ¿existen los barra bravas? Sí. ¿Existieron los degenerados en Independiente, en River, en todo eso? Sí. Ahora, ¿y eso qué es? ¿Estar en contra del fútbol? No. A ver, Gustavo, y ya voy con Roberto. Lo que yo creo que en este caso, si vos solo te vas a centrar en el rugby, vamos a esconder otra vez la basura debajo de la alfombra. Pero no me estoy centrando en el rugby. Digo, que la gente del rugby, que alguna gente del rugby tiene un problema, no hay ninguna duda. Claro, pero esto me parece que va mucho más allá que el rugby. Digo, hemos visto videos de un montón de... Bueno, hemos visto videos de un montón de peleas donde no había rugby. Y que quizás no terminaron con muerte porque la fuerza física no les daba para terminar matando a otros. Tienen que ver, a ver, fíjate cuántos grupos de tenistas entran a un boliche y agarran a trompada a alguien. Bueno, ya vuelvo con ustedes. Roberto, por favor. Ya vuelvo. Invito a los boliches de mi barrio. Presenta a todos, Roberto, por favor. Buenas noches. Un momentito. Las palabras de Ceferino, porque creo realmente que en la figura de Burlando hubo una contradicción muy evidente entre lo que expuso al principio y cómo finalizó. Es decir, él dice, este es un problema de unos energúmenos. Y después habla de la crisis de valores de los pibes. Evidentemente, hay un problema generacional muy grande en los pibes, hay una frustración enorme. No todos los pibes matan, no todos los pibes se emborrachan. No, gracias a Dios no. Todos los pibes hacen el quilombo que hacen. Déjame terminar. Bueno, un segundito, déjenlo terminar. Bueno. La frustración son por otras cosas mucho más profundas. Bueno, pero déjame terminar. Entonces yo digo, evidentemente en el tema del rugby, si vos ves todos los mails que recibimos o los WhatsApp, te dicen la familia del rugby. ¿Qué familia del rugby? O sea, ¿qué? ¿La familia del fútbol? ¿La familia de los tenis? Sí, bueno, el que practica. Son una elite, digamos. Claro. Entonces se reconocen como una elite. Bueno. Evidentemente en el rugby, y ya cierro, en el rugby fue un deporte muy de elite, muy vinculado a determinadas clases sociales. Hubo un intento del propio rugby, y lo hay, de hacerlo transversal, de llevar a pibes de la villa a jugar al rugby. ¿Pero por qué? Porque tenías el estigma de que era un deporte clasista. Entonces,
evidentemente ese tema también juega. Bueno, Creo a ver, Mariel, por favor. Yo coincido con todo lo que se viene diciendo, pero iría también por esta cuestión de la necesidad de justicia o de penas ejemplificadoras. Que al día siguiente de que lo matan a Fernando, un grupo vuelve a agarrar a patadas y le pegan patadas en la cabeza. No sabemos si son rugbyers igual en ese caso. No hablo de rugby. Claro. Digo, otro grupo de pibes hace exactamente lo mismo, sin importarles que el día anterior había muerto un chico. Entonces, a mí me da la sensación de que en todo vivimos en un país donde nada pasa, ¿no? Entonces vos haces lo que pase, ojalá la condena sea ejemplificadora. Pero yo me pregunto acá dónde está por ejemplo, la en Estados prevención Unidos, también. un chico de 18 años no te venden alcohol y realmente no se cumple. ¿Pero qué prevención? Si te venden alcohol, Ahora hay preso el llamados a padre. las radios todo el Y tiempo. si el boliche- Hubo una pelea en Mar del Plata, hubo una pelea en San Clemente. Parece que hay todos los días. Bueno, de por estos eso. libros. que hay. Por eso mucho más grave que perdón, de a uno. No se entiende. No se entiende. Débora, chicos, por favor. Me parece que tenemos que apelar a la reflexión entre todos. Yo no le pediría Burlando conceptualizaciones filosóficas porque es un penalista y le pediría que intente conseguir con todo lo que la ley le permite castigar una condena ejemplificadora para los responsables. Ahora sí creo que nosotros, los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono, y todos tenemos una parte de la verdad. Ni es todo el rugby, pero tampoco el rugby no tiene nada que ver. Ni es el alcohol el total responsable, porque hay gente que se emborracha y no mata, pero el alcohol tiene una responsabilidad también como detonante. Digamos, todos los factores coadyuvan. Entonces, tenemos que empezar como sociedad a entender que todos tenemos una parte de la verdad, que hay que apelar a la educación de los padres. Y hay responsabilidades. A la venta de alcohol y al expendio de alcohol. Me permite todos un segundito, Carlos, por favor, porque queremos reflexionar, les pido un segundito, yo les voy dando la palabra, y vamos a presentar a Diego de Nicolás porque tenemos un invitado que nos puede ayudar a pensar qué nos está pasando en un momento realmente tan complicado. Diego. Hola, ¿cómo estás, Paulo? Buenas noches. ¿Cómo andás? Estamos junto al doctor José Abadi, quien, ha estado siguiendo con mucha atención toda la evolución de las novedades, del debate y demás. Y ya lo dejo, Paulo, al doctor Abadi en contacto contigo. Muchísimas gracias, Diego. Hola, José. Un abrazo grande, Pablo, querido, un gran abrazo. Un gusto tenerte aquí en el programa. Pablo. Queremos reflexionar, porque tenemos todos lineamientos, tiramos información y cada uno tiene una interpretación en un caso que realmente ha conmovido a la sociedad argentina. ¿Qué estás leyendo acá, José? Bueno, vos dijiste algo que es muy cierto. Ha conmovido, y creo que parte del debate también que nos reúne a ustedes allí, el honor que tengo que me inviten acá, significa que estamos golpeados sin duda, qué duda cabe esto, que estamos dolidos, que estamos indignados y que estamos desesperadamente necesitados de respuestas, porque la respuesta por lo menos podría ordenarnos de algún modo y recuperar algo de un optimismo que empieza a ser indispensable, un optimismo lúcido para poner en marcha las formas y las reformas que haya que hacer para vivir en una sociedad que, pues vamos a hablar en temas generales, esto no probablemente supera también la especificidad de este trágico asesinato de que somos testigos, ¿no? De una sociedad que pueda empezar a recuperar un lugar de amistad cívica y dejar de lado esta especie de salvajismo en que muchísimas veces vivimos, que consiste en una falta de registro prácticamente de nuestro semejante, en un aislamiento que se convierte en violento luego, en frustraciones que no podemos elaborar y que se transforman en un resentimiento y en un rencor que no nos permiten generar lazos que nos vinculen, que nos unan, que nos hagan fuertes y que también vayamos teniendo una capacidad de reacción suficiente para cuando acontece. Primero, para tener los mecanismos que hagan que nos cuiden de estas disrupciones o que sean lo más infrecuentes posible, por supuesto, y en un paso seguido, naturalmente, que tengamos las posibilidades de reaccionar adecuadamente ante circunstancias que nos agravian de este modo, ¿no? Y que terminan nada menos, en este caso específico, si queremos, con la muerte de este joven inocente, ¿no es así? La soledad, el aislamiento, la ausencia de lazos que nos reúnan, la ausencia de normas que impiden
sentir que hay una ley que nos protege. Por eso pedimos una justicia también imprescindible, no solamente porque la sanción es indispensable si queremos que la ley exista, sino porque sin justicia nos enfermamos todo el tiempo. Es decir, es muy enfermante vivir en una sociedad en la cual puede pasar cualquier cosa y sentimos que quedamos en una indefensión que nos hace todo el tiempo vivir la amenaza del otro en lugar de la solidaridad del otro. Exacto. Que es lo que constituye a una sociedad de la amistad y no una sociedad salvaje. Exacto. José, ¿y por qué hemos roto la convivencia? Porque vemos en los jóvenes, en el caso puntual de Villa Gesell, lo vemos todos los días en la puerta de cualquier disco a la salida, cuando se van, bandas, acá enfrentamientos en Palermo, y no podemos convivir. Vamos a la playa, uno quiere tomar, el otro no quiere tomar, uno quiere música, el otro no quiere música, y hay problemas casi permanentes. ¿Por qué estamos así tan al límite siempre? La convivencia, la palabra clave, la que acabas de decir, Pablo, porque vivir en una sociedad significa convivir. El ser es un ser social, y para poder convivir, y que hace indispensable a la libertad, son necesarios los límites, porque los límites nos aluden a que el otro existe, a que el otro tiene derecho, y a que no puede ser avasallado por la fuerza arbitraria de impulsos totalmente antojadizos y irracionales. Por lo tanto, la convivencia requiere de una organización interna de la sociedad donde se tenga un argumento que nos respete como conjunto. Tenemos que tener, muchas veces se habla de los valores que faltan. Los valores muchas veces están suministrados a una sociedad por un argumento que no está del todo explícito, pero está internalizado y que tiene que ver con que conformamos un conjunto donde mi destino depende del tuyo y el tuyo depende del otro. El cuidado del otro me garantiza mi propia seguridad. La convivencia significa tenernos en cuenta y cuidarnos. La convivencia significa saber que tenemos una ley suprapersonal que si es transgredida va a haber una sanción que la ponga, que se ocupe de castigarla. Sin sanción no hay ley, sin ley no hay conjunto social, sin conjunto social hay soledad y violencia, y con la soledad y la violencia nos convertimos todos los protagonistas de este cuerpo social en enemigos potenciales del otro, o en sospechosos del otro, en lugar de la perspectiva que yo antes aludía al optimismo lúcido, de un acompañante, de un amigo, de una solidaridad que nos permita desarrollar un proyecto, que nos permita lanzarnos hacia el mañana para construir. Esto es clave. Sin convivencia estamos en un lugar yo te diría, de indefensión sumamente profundo, y el miedo provoca retracción, pero también potencia la violencia. José, sos un amigo del programa, siempre es lindo escucharte, y en momentos complicados para poder pensar y reflexionar. Te mando un abrazo grande y gracias por este rato. Por favor, querido. Muchas gracias. José Abadi, muchas gracias a Diego de Nicolás, allí tratando de entrar en un tema tan complicado y que tiene la otra parte, porque estamos con la justicia, estamos con las pruebas, pero están los papás de Fernando y cómo sigue todo esto, ¿no? Pero analizar siempre es dividir en partes. Ninguna de esas partes te resuelve el problema. Pero no hay otra manera. ¿Quién lo va a resolver? ¿Por qué? Pero no, lo que te quiero decir es, cuando hablas del rugby, no quiere decir que todo lo del rugby sean así, no sea. Cuando hablas de la noche, no quiere decir todo el problema de la noche. Cuando hablas del alcohol, no quiere decir todo el alcohol explica este problema. Pero si no lo dividís en parte un problema, nunca lo podés solucionar. Les recomiendo una lectura fácil de un tal Bergoglio, que tiene un librito dedicado a la metodología de las ciencias sociales, analizar, sintetizar. Eso es reflexionar. Señora. Igual hay algo que trasciende para mí el alcohol, la noche, el rugby, lo que sea, que es esta frase de negro de mierda. Para mí eso trasciende. El rugby, el alcohol, la noche, los amigos, todo. Eso es otra cosa. Tiene que ver con los valores. Tanto hablamos de los valores del rugby, de lo que pone el rugby con valor. Bueno, el negro de mierda para mí resume
los valores que estamos perdiendo. Que De es cualquier el amor manera- por el otro, de cualquier manera, el respeto por el otro. Se lo dice porque se lo dice. Porque No, no. en ese momento te imaginás que Pero no te imaginó justamente que era el porque hijo se lo del dice, encargado porque de se un lo dice. edificio. Ese- Se lo dice porque es diferente a él. Justamente ¿Me entendés? por eso Claro. que lo tenemos arraigado. Sí, Y ese es el problema. Porque si no, un adivino, Pensar que si yo sabía puedo que era el decirle a hijo del otro negro encargado. de mierda, porque negro Claro. es algo que hay que despreciar. Sí, no, Ese es el problema. Absolutamente. Porque lo decimos Pero como tú no decir lo cualquier decís. cosa. Y no estás diciendo cualquier cosa. No, no, pero por eso está Ese es el bárbaro. Ahora, problema. era imposible que él, cuando le pasa eso, supiera que Eso era es el hijo una de un encargado. justificación. No, pero- Después uno se entera Eso es una que era el hijo del justificación. encargado. No importa. Ese es el desprecio por la vida del otro. A ver, de uno, Lubertino, no se entiende, todos juntos no se A mí entiende. no me cabe ninguna duda de que en este caso hubo un caso de discriminación patente, evidente, que es un agravante del homicidio que se cometió. Pero yo quiero, independientemente de todas las cuestiones, reflexiones, a ver, yo soy una mamá de chicos de esa edad, entonces no puedo dejar de ponerme en ese lugar. En primer lugar, hay cosas que se pueden hacer muy concretas. Primero, aunque tus hijos ya veraneen solos porque tienen 18 o 19 años, sea que vayan a potencialmente ser víctimas o victimarios, un padre, una madre no se puede desconectar de los pibes totalmente que están vacacionando en no sé dónde. No te digo que vayas de vigilante, pero te quiero decir, Atención, estás en claro. una ciudad cercana, no pueden tener ese grado de No es consumo la primera de pelea que tienen, además. no Estos chicos pueden tienen que haber tener venido... ese grado de consumo de alcohol, pibes de 18 años, y no puede ser que ningún padre, ninguna madre estuviera medianamente cercano como para dar una yo vuelta no por el lugar a donde están. Vuelvo a decir lo mismo. Segundo, Vos pero tenés no que en algún pasa. momento A ver, no, soltar pero nadie esos va a ir pibes. a- nadie Cuando va a ir a los vida soltás, que tenés que estar seguro que ese pibe Por eso. tiene las cosas bien Segundo, puestas en la cabeza. estos pibes tenían ¿Entendés? Ese es el antecedentes. punto. Estos chicos tenían antecedentes de hechos de Igual violencia. se te pueden desmadrar. Obviamente Pero te digo, matar es otra cosa. yo no digo que la Redondeámelo, madre o el por padre favor, que tengo sean un último responsables, momento. pero es necesario. Lo mismo la escuela, lo mismo el boliche. Hay cosas que se pueden hacer para cuidar a los pibes Seguro. en la noche. Y hay que hacerlas para no repetir estas situaciones. así es. Atención, último momento, presten atención a estas imágenes. Débora, Gustavo, me ayudan. Bueno, esto forma porque- parte de una de las ruedas de reconocimiento. Exacto, Para mirá. entender un poco cómo es el procedimiento. ¿Cómo se hace? Son 3 jóvenes que tienen que tener similares características físicas con el imputado, 3 jóvenes que no tienen nada que ver con el hecho, ajenos completamente, y del otro lado de la mirilla, digamos, Sí. sin poder ser vistos por estos 4, están los testigos que deben señalar si reconocen en alguno de ellos Ahí a está. alguno de los participantes del ataque. Paso al frente del número 3. Eso es porque es positivo el reconocimiento. Afirmativo el reconocimiento es eso. Vos Claro. participante de rondas. Sí, hace mucho tiempo nos robaron a mi hermana y a mí. Sí. Y yo identifiqué la patente del auto que se iba y tuvimos una rueda de reconocimiento. Sí. Yo quiero decir, para los que creen que es fácil, digo, no es nada fácil Ahí está, ¿ven? mandar a alguien preso. Mirá, vos ¿Está estabas acá. claro? O Vos sea, estabas ahí, a quiero través de decir, una mirilla mirando. Vos tenés una puerta, Sí. tenés al fiscal de la causa atrás, Sí. tenés una mirilla, te abren la mirilla, hay un foco que les los les ciega, impide verte. Claro. que a ellos les impide verte a vos. A vos. Pero vos tenés que decir en voz alta y a viva voz, Sí. en nuestro caso, aparte la voz era muy reconocible, tanto de mi hermana como de mía, a viva voz es el número tal. Obvio. Claro. ¿Por qué meten a gente parecida? No es para confundir, es para que vos estés Seguro. realmente seguro Claro. de que no estás incriminando. Y digo algo. Exacto. Yo dudaba entre 2. Y preferí decir negativo el reconocimiento antes que arriesgar. Claro. Obvio. No, está bien, pero. Claro, hiciste no, bien. está bien, pero Sí. la gente no tiene una Cumpliste rueda con de la ley. reconocimiento. No, No, está bien. chicos. No, pero todo Cumpliste de con la todo, ley, Pero ¿qué vas a algo que hacer? para vos es obvio. Algo que para vos Te es puede obvio. confundir. Cuando vos estás dudando, decís, bueno, para mí puede ser este. No. No, pero chicos, digo porque para la gente que dice, ¿por qué dieron negativo al reconocimiento? Sí. Tal vez pensaban que podía ser ese pibe. Pero antes de dar una afirmación, tenés que estar. Recontra Peor- seguro. peor aún si vos habías sido robada. Acá te Recordemos ponen que una perpetua. Realmente la imagen, Imagínate. realmente la imagen es fuerte. Aún así- Cerrámelo, Débora. Bueno, hay que recordar, no tenemos la presunción de que es uno de los Pertossi, no lo sabemos. Hay que recordar que de los 3 Pertossi, 2 hermanos Y un primo, hasta ahora el reconocimiento positivo, para que sea positivo, tiene que ser mayoritario, ¿sí? Es para 2 Pertossi, para Ciro Pertossi y para Luciano Pertossi. Lucas Pertossi no habría tenido un reconocimiento positivo de manera Indubitable. contundente. Contundente, digamos, ¿no es claro, cierto? exacto. Hay dudas. Pero bueno, no tengo claro realmente. Perfecto. si- Y el
chico igual acusado, un tema importante. El chico que fue acusado sí. injustamente por ellos Pablo. no dio positivo Ventura, ninguna. todo negativo. Y un último tema Lo último, y ya sigo. importante que tiene que ver con esto, que esa rueda de reconocimiento es la de ayer. La de hoy se hizo por fotografía. Exacto. No con ellos en Porque presencia. los chicos perdieron color y no tienen el mismo bronceado que tenían hace una semana cuando disfrutaban de la playa. Hoy están en la cárcel, como corresponde. Atención, ya seguimos con este tema. Quiero abrir la encuesta porque este es otro de los temas importantísimos del día. ¿Qué hay que hacer con los extranjeros que delinquen en la Argentina? 2.941 votos, va creciendo, 93,4 expulsarlos del país, que sean condenados y cumplan la pena. Aquí 6.6. Tema caliente, los extranjeros que delinquen en la Argentina. ¿Qué hacemos? Debate, políticos, opiniones, debate caliente aquí. Extranjeros, delito y polémica. El gobierno analiza dejar sin efecto el decreto de Macri que permite la expulsión de inmigrantes de la Argentina y Miguel Ángel Pichetto no se lo tomó muy bien. Me parece una imbecilidad dejar sin efecto el decreto. Cuando un extranjero comete delitos, rompe el pacto de convivencia del país que le ha dado la bienvenida, que le permite venir a la Argentina a vivir, a recibir servicios, educación, salud pública, delinque, comete delitos, una vez cumplida la condena hay que expulsarlo del país. Esto lo hacen prácticamente la mayoría de los países en Latinoamérica, la propia Bolivia. A ver, yo creo que esto es progresismo tonto, estúpido, que genera y aumenta la inseguridad en la Argentina. Es una ingenuidad. Y estas son las cosas que no creo que sean buenas incluso para el propio gobierno. Pese a esto, Alberto Fernández redobló la apuesta desde Jerusalén y definió como peligrosa la resolución de Cambiemos. La Argentina ya tiene un régimen, antes que Macri diga nada, que cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condena. Y esto parece muy peligroso, porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población. Bueno, nace el debate y lo planteamos a nivel informativo también. Yo lo agrando un poco Sí. porque hoy las noticias que se conocieron fueron de varias medidas en estos días que retrotraen medidas en materia de seguridad tomadas por el gobierno de Macri. De modo que la verdad que cuando hablamos de política de seguridad sería bueno que alguna vez tuviéramos continuidad y políticas de largo plazo. Estamos con el tema de los extranjeros que delinquen. Alberto Fernández lo explicaba muy bien. Cuando hay condena, sí es pasible de ser expulsado. Para ellos la posibilidad de que sean expulsados antes de la condena no es esa es la diferencia. Sabrina Frederick tampoco está de acuerdo con que los policías puedan portar sus armas una vez que están fuera de su horario de servicio, de modo que hay varias cuestiones vinculadas con los temas de seguridad, las TASER, que son retrotraídos antes del gobierno de Macri. Es complejo el tema. Exacto. Ergundemir, ¿entran los extranjeros que vienen a chorear a Argentina? ¿Dónde? Ergundemir. Es una buena pregunta para un viaje. Que vinieron. Nicanor, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a ustedes por invitarme. Vos como extranjero, ¿cómo ves este tema que es muy polémico y muy controvertido? En primer lugar, quiero decir... quiero darle gracias a ustedes, a este programa en particular. Yo, desde mi opinión, entiendo que es el programa, es el canal televisivo que más hace en la Argentina para visibilizar un problema que por ahí no se venía hablando. De modo que creo oportuno hoy decir, de manera que todo el mundo entienda, que el Intratables América TV hace mucho para visibilizar. Muchas gracias. Esto. Yo entiendo que es una decisión acertada, entiendo que es muy buena. Lo único que a mí no me gustaría que el gobierno actual cae en un contexto de populismo. O sea, yo entiendo que cada país, yo lo que estoy diciendo acá es como argentino, yo soy argentino, mucha gente no entiende eso. A mí lo que me interesa es, después de 22 años, elegir un país para vivir, donde tengo 4 hijos, me hago argentino. Y ya te raíz acá. A mí me interesa que la Argentina le vaya bien. Ahora, yo entiendo que la medida es buena. Ahora, lo que no tiene que hacer el gobierno es caer en un sentido de populismo, donde todo lo que el anterior gobierno había hecho estaba mal. Y ellos lo que hacen está bien. Yo entiendo que está bien en el sentido de que el anterior gobierno como que
si vos vas a expulsar a un extranjero por el solo hecho de tener una causa penal, entonces me parece que era un poco arbitrario. Entonces yo soy... ¿Cómo era hasta ahora? Bueno, está bien. Una causa te echaba... Él dice por el solo hecho de tener una causa penal. No. Tenía que estar condenado. Tenía que estar condenado. Tenía que estar condenado un tiempo largo. Uno está de acuerdo con la medida de que... Uno está de acuerdo con la medida, por lo menos en mi caso, con la medida de que deporten a quien tiene una condena firme en la Argentina, absolutamente. El tema es cuando se quiere plantear que echamos a los extranjeros del link y no tenemos más delito, porque cuando vos vas a las cifras, las últimas cifras conocidas son no de es tan 2018, importante, claro. Solamente el 5% de los 85.000 detenidos en cárcel de todo el país son extranjeros. Después, la verdad es que si vos tenés solo el 5%, y es un registro histórico que se ha mantenido en el tiempo, no así el Capital Federal. Pero explicarle a una víctima... Está bien. Pero hay un tema. El 5% que hubiera sido evitado. Débora, hay dos temas. Uno que en Capital Federal, la misma estadística muestra que en Capital Federal creció un 17% el delito cometido por extranjeros. Digo porque hay una visión quizás que se condice con lo que piensa el ciudadano. Además, de la Gustavo, Capital Federal. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué tipo de delito? Porque hay delitos muy graves como el narcotráfico. Sí. Bueno, El 20% en ese caso, el 20% de los presos por delito de narcotráfico, ahí sí, el 20% Ahí sí. es extranjero. Doctor Alarcón, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es la típica Argentina hipócrita. La típica Argentina hipócrita. Porque dicen delincuentes, dicen vamos a recibirlo porque dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no habla de delincuentes. Claro. Habla de ciudadanos de bien. Después dicen, las cárceles están superpobladas. Tenemos que liberar. Prisión domiciliaria, etcétera, etcétera. Pulsera. Y ahora pulsera, etcétera. Y ahora estamos pensando para el que delinque, que cada preso, señor, de sus impuestos, por mes se lleva 55.620 pesos al día de hoy. El preso cuesta al Estado 55.000 pesos por mes. Después esos 55.000 discutamos si están bien radicados o no, es otra cosa. Perdón, pero ¿qué quiere decir? ¿55.000 le pagás o 55.000? El costo. No es que se llevará lo que cuesta entre lo que paga. Por eso la aclaré, comida. es el impuesto que le cuesta a cada uno. Entonces, vivimos en una Argentina hipócrita, queremos negar la realidad. La realidad es que en todos los países del mundo, cuando un ciudadano del lugar delinque, bueno, va preso, paga su pena y no lo expulsan. Pero si es un residente o no tiene los papeles al día como la mayoría de los ciudadanos que están en los barrios de emergencia, que no ¿hace cuántos años que están prometiendo que esto lo van a solucionar? Entonces, a mí me causa gracia cuando dice, no, es el 5% nomás. El 0,5%. Si mató a mi hijo, no quiero que lo expulsen. El señor Gavia. Yo no estaba diciendo que no, doctor. Me parece que malinterpretó. No digamos que solamente está en la villa de emergencia, porque Nordelta está lleno de gente que tiene causas judiciales. Tiene causas judiciales por narcotráfico. Los padres perdieron el control de los hijos hace mucho tiempo. Una nube blanca invadió el país, que es la droga. El alcohol es la previa, pero cuando dicen, mi hijo va a la previa, no va a tomar chocolatada, no va a tomar leche. Y ustedes ahora descubren que en la discoteca cuando se sale a pelear. Bueno, ya vuelvo. Permítanme porque se van sumando el invitado. Está el señor Leandro Ruiz Iriarte. Chicos, no, todos juntos. Un segundito. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Ciudadano boliviano. Yo nací en Argentina, mis padres son bolivianos. Pero naciste aquí en Argentina. Claro, nací en Argentina, pero también existe la doble nacionalidad. La doble, exacto. Exactamente. No, bueno, primero celebro el debate que se puede hacer y que sea, digamos, sincero, que cada uno aporte de su visión. A mí me parece que el debate surge de que se quiere derogar el anterior decreto, ¿no? Es un decreto, y yo quisiera también poner en la mesa cómo se llegó a ese decreto. Si Macri lo hizo de manera legal o ilegal, porque la Sala 5 dijo que era inconstitucional el decreto que hizo Macri. Entonces discutamos. Yo no te interrumpí. Tendría que salir por el Congreso. Tendría que ir por el Congreso. Sí, ahí dice yo me María. quedé calladito. Bueno, te escuchamos. No, en serio, sí. Exacto. Yo respeto las voces de los demás y quiero que las respeten. Escuchémoslo. No, digo que Macri hizo un decreto utilizando supuestamente el decreto de necesidad de urgencia, aprovechando una circunstancia en televisiva que se mostraba un poco del tema de delincuencia y como que se focalizaba sobre una población puntualmente, todo el tiempo se instigaba a eso, digamos, se quería crear la imagen de que la inseguridad
provenía solamente de un sector de la sociedad, digamos. Ahí dio datos muy importantes y que no quiero pero ahora, esa ley, ese decreto que marcó Macri es inconstitucional. Bueno, a ver, y que después el gobierno de Macri... Tenía que pasar para el Congreso. Bueno, pero yo veo la pregunta, ¿qué es más útil para nosotros como argentinos? No lo que dice Macri, no lo que dice Fernández. Perdón, ¿qué es más útil para el argentino? ¿Que los expulsemos o que no los expulsemos? Roberto, ya voy. Déjame manejar el orden, porque si no, no se entiende. Es un segundo. Exacto, es un segundo y ya voy con vos. Yo voy a hablar, vos me interrumpís. No, ahí está. Hablas vos y después habla la señora. Ahí está. Ya está. Así nos entendemos todos. No hable de este tema. A ver, Roberto. El tema, yo digo, me parece que como la pregunta es muy rimbombante, ¿qué hay que hacer con los extranjeros? Yo recupero lo que dice Gustavo. Es muy bajo el impacto de delito de los extranjeros en la Argentina, bajísimo. ¿Y qué hacemos? La verdad que este país... No, pero perdón, no es que... Porque no es un tema que hacemos simplificado, lo ponemos arriba, lo ponemos abajo. Es decir, el tipo está legalmente, migró legalmente a la Argentina... Tiene que someterse al proceso penal como cualquier ciudadano. ¿Y si no está legalmente? Bueno, vos podés abrir el delito. Pero déjame terminar. Porque acá lo que hay que evitar es el populismo. Exactamente. Sí, hay que evitar el populismo. Eso es lo que no Macri le abrió las puertas a la inmigración venezolana. Claro. Masivamente, por una respuesta política, por un encuadre político que hizo la Argentina. Resulta que en un caso rimbombante, más allá de que algunos habían migrado ilegalmente, que fue el de Puerto Madero, con el pobre el turista inglés, eran venezolanos. Sí. Entonces, un gobierno de derecha que tiene una política migratoria facilona. Creo que es el momento también que la Argentina se plantee qué política migratoria quiere tener. Que eso es lo realmente buscar una política y mantener. A ver, la señora, le prometí. A ver, un segundito, Roberto. Ahora está la señora. Decir algo. Dos cosas. Primero, hay que distinguir medidas en materia de seguridad, efectistas y eficacia. Muchas de las medidas que se tomaron en el gobierno de Macri eran efectistas, pero no quiere decir que tuvieran ninguna eficacia. Eso va un poquito también a lo que decía Débora, no en contradicción con lo que ella dijo, pero a veces uno tiene que cambiar, no porque estaba bien lo que se estaba haciendo, sino porque no servía y generaba algunas dificultades. Segunda cuestión, se dijo acá que todos los países del mundo, cuando hay extranjeros, deportan a la gente. Tengo el estudio de la Universidad de Londres, que es la que hace el seguimiento de todas las causas penales en el planeta. 185 países se siguen. Argentina, en la cantidad de personas que tiene delinquiendo como extranjeros y presos, está número 85. Quiero decir que, porque acá se dijo, si hay un argentino... Hay más argentinos presos en España que extranjeros presos en Argentina. Bueno, eso te está diciendo algo, entonces. Eso te está diciendo que no todos los países tienen la política de deportar a la gente. Mariel, por favor, y ya voy con Gustavo que le doy la palabra. A ver. Lo que nosotros vivimos acá fue situaciones muy graves de discriminación, porque la ley puesta de tal manera hace que las policías ejerzan una persecución específica sobre las personas extranjeras. A ver, Mariel, ¿qué noche me estoy perdiendo como panelista? ¿Qué noche me estoy perdiendo de panelista? No le daría la palabra, señora. La vocación permanente que tenemos en la Argentina por defender delincuentes, ¿no? Y no importa la nacionalidad. Digo, Matías Bañato, con todo el colectivo de Madres del Dolor, recorrieron años, Paulo, los pasillos del Congreso, que le mataron toda la familia, para constituirse en querellantes, para hacer el laburo que no hace la justicia por ellos. Entonces, ahora, vamos a expulsar a los extranjeros, sale el CELS, los derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, la abuela, la tía. Bueno, chicos, acá no importa si es venezolano, boliviano, peruano, uruguayo, argentino. Importa si sos una persona de bien y podés vivir en el país. O si no, como dijo Débora, si te toca o no te toca. Gustavo, y yo estoy ahí con el doctor y con Carlos. Ya vuelvo. Como si fuera Pablo Vilouta. Bueno, ya vengo. Me ordenan el turno porque todo se me queja. Ya vengo, don Cefe. Yo le prometo que le voy a dar la palabra. Pablo. Yo le voy a dar la palabra. Mire que el lunes viene Doman y usted tiene mejor régimen con él. Ay, por fin viene Doman. ¿Cuál es la frase? Por fin viene Doman. Ahí está. Te extrañamos. El lunes. Tiene en su camarín una fotito de Doman y le da besos. El lunes, programa especial. Doman y Reato, cara a cara. Y Pablo. No, yo los miro. No vas a venir. Señor Oliva. Volvamos a los datos. ¿Qué quiere decir que el 5% de la población carcelaria sea de extranjeros?
y que el 5% de la población argentina sean extranjeros. Que la representación de delitos es uniforme. Ínfima. Cometen los delitos lo mismo los extranjeros que los argentinos. Es la misma proporción. Claro. No son especialmente delincuentes. Igual crece cuando es los narcotráfico extranjeros. esa proporción. Cuando vos tomás los datos de delitos federales, crece la proporción de extranjeros. ¿Por qué? Es Porque sobre todo el narcomenudeo la narcotráfico mayoría. aprovecha la situación más endeble del migrante para aprovecharlo para hacer algunos tipos Es de trabajo. narcomenudeo. Ahora bien, Claro. una vez que uno tiene este panorama, tiene que entender que toda esta discusión es por el 5% del delito en la Argentina. O sea, vos los echás a todos. No dejas entrar a ningún extranjero más. Seguís teniendo la misma cantidad de delitos. No, tenés un 5% menos. A ver, Carlos, le debo a Reato, ¿eh? No, pero el tema no es cerrarle la puerta a todos los extranjeros. Acá hay dos cosas. No importa si es de Puerto Madero, de la Villa 31, si es boliviano, suizo o japonés. O si es argentino, delincuente. tampoco. ¿Me entendés? Y además, tenemos las cárceles llenas. El gasto que comentaba recién el doctor. Digo, lo agarro infragante al tipo. Tomá, se lo mando a tu país, que lo juzguen allá, que gasten la plata allá, que los jueces se lo paguen ellos. ¿Por qué tengo que pagarle yo? Hacer el gasto yo con los... Y además, es cierto lo que decía Puerto como un Madero, delito, porque la plata en como dólares un la delito que se contaban en produjo en la Rosadita, Argentina lo va a en Puerto juzgar Madero. un país extranjero. Pero espera, déjame, porque si La no, me va soberanía. encima. Digo, en la Rosadita estaba en Puerto Madero también. Sí, Está pero todo hay, en en todos lados. cualquier lado. El Sí, doctor ahora, Irreato, el doctor Irreato. Dos cositas. A ver. Los presos tienen que estar detrás de las rejas, ¿sí o no? Sí. Y bueno, ¿y quiénes están hoy detrás de las rejas? Los vecinos. Los vecinos viven enrejados mientras los delincuentes están en la calle con la sonrisa de piñón fijo. Bueno, estarían vacías las cárceles, están llenas Bueno, las cárceles. no. están Pero escúchame. Está llena la cárcel. Yo los escuché. Hay algo que no está Yo los bien. escuché, Llena la yo los cárcel. No escuché. está La realidad funcionando es que la los vecinos viven justicia, enrejados, te chicos. guste o no, en todo el país. Viven enrejados. Los padres pidieron contra los chicos, como te dije recién. ¿Sabes por qué? Vos te vas al Hospital Fernández, le preguntás al jefe de toxicología y las 200 camas que tiene están llenas de chicos drogados y alcoholizados. Entonces nosotros no queremos ver la realidad. Chicos Nosotros y no estamos chicos. pensando, ¿sabes qué? Que estigmatizamos a los venezolanos, a los colombianos. No, al vecino estamos estigmatizando. Los estamos haciendo vivir encerrados. Señor Reato, por Pero favor. no No, son yo los diría que extranjeros. A ver, un si un segundito allá. Si un extranjero es delincuente, cumple la condena, claro que hay que expulsarlo. Es como si yo expulsaría a todos los argentinos delincuentes, pero no se puede. Ya me va a salir el 6. Yo digo, ¿cuál es la Pero ¿y discusión? Después, ¿a dónde lo eso quieres por un mandar? lado. Y el decreto 70 hacía más rígido el control de la migración. ¿De ingreso? Del ingreso, por lo cual, si un extranjero tenía antecedentes penales, de firme, no una denuncia, sino una condena, no entraba, lo cual me parece lógico. Dicho esto, agrego, todos los extranjeros son bienvenidos, tan bienvenidos son que ahora nosotros acá tenemos un déficit de maestros en la capital federal. Por eso estamos esperando que vengan venezolanos. Venezolanos que son maestros que han legalizado sus títulos. Quiere decir, no podemos producir maestros. El país de Sarmiento no Paulo, produce maestros. sí, No, sí, pero yo voy a- Nuestro- Perdón, Paulo, voy a- Ya voy. Déjenlo Después cerrar. hablar. Déjenlo cerrar. Nuestros Déjenlo pobres, cerrar. ¿qué hacen? A reclamar planes sociales. Reato plantea algo que es importante. Y si controlamos el ingreso... Bueno, pero ella es bien, Perdón, tiene que discutir la política vienen con antecedentes o se hacen delincuentes en la Argentina. ¿No podemos controlar eso? Pero bueno, sí podemos controlar eso. Lo que pasa es que tenemos que desideologizar un poquito las políticas de seguridad. Si una persona tiene antecedentes penales comprobados y comprobables, no entra. No entra. Es de sentido común. Claro. Y no es discriminatorio, no es porque sea de tal país que o de cumplió tal una color. condena. Paulo. Y yo me pregunto, ¿está Antecedentes que mal cumplió una pensar que condena. tal vez cuando alguien entra a la Argentina podamos establecer una política donde diga, a ver, acá faltan ingenieros, acá hay que poblar. eso es una acá política hay que de hacer Estado. política Sí, migratoria es una de política de verdad. Sí, pero perdóname, Pero, estuviste ¿sabes 2 qué semanas pasa? este verano en contra de Susana Jiménez porque dijo hay que mandar para acá y que No, mandar para allá. eso es otra cosa. No me desvirtúes lo ¿sabe que qué digo. pasa? Bueno, pero en otros países, ¿qué hacen? Te No es dicen, lo mismo. señora, Yo vaya estoy para dando acá, educación señor, a esa vaya gente, para no la acá. mando a laburar con una pala y pico, Pero eso Quiero ya de hizo la educación. Argentina, Pablo. Me la ganó. Pablo, Señor. a ver, Argentina eso. como dije con Macri, lo sostengo con Fernández. Es una pérdida de tiempo discutir la política de seguridad en cuanto a los inmigrantes. El porcentaje es mínimo. Y si un gobierno decide una cosa u otra, es una política que hay que respetar. Para eso la gente lo eligió. Son dos modelos distintos de país. Ahora, es el el problema... Congreso, El Congreso, Claro, no por decreto de No, está necesidad y bien, urgencia. con el Congreso y lo demás. Pero digo, Sí. el problema es mucho más profundo, que las derechas son los seguías que hay en el No país. lo sé. A la derecha
Argentina, a los gorilas, que él se reconoce. Es el único que puedo decirle porque se reconoce. No, y Novarecio también dijo que era Son gorila. dos, Somos muy bien, dos. pero digo que se Somos autoproclaman dos. para no involucrar a otros que podría nombrar con tranquilidad. Digo, a personas con ese perfil ideológico que abundan, y hay un porcentaje importante en la Argentina, les molesta que el inmigrante, obviamente delinca, por supuesto como a todos, perdón, pero le molesta la universidad gratuita para que los... Ustedes los kirchneristas tienen para los que esa inmigraron, facilidad de para cambiarle los que... la palabra al Perdón, otro. déjame terminar y después me atacás. me decís cualquier como cosa. Nicanor, que en un momento tuvo la oportunidad en nuestro país, que se reciban, que se gradúen, que trabajen. Yo estudié en una universidad privada, ¿eh? Bueno, no, pero inmigrantes como vos... No, porque siempre meten en cara acá. Está bien, pero como vos... ¿Qué hablas que estudia en mi país grande? Usted pagó. Perdón, déjame terminar la idea. Inmigrantes como él que vienen y se pueden recibir como inmigrantes que están en Argentina y pueden tener una salud pública también. Digo, a la derecha le molesta eso. Bueno, contesta el señor Eguía. Contesta el señor Eguía. A ver, Si no quedo en el medio. a ver, ellos dos están en diálogo, Yo, por favor. en todos los programas que vengo digo siempre lo mismo. Chicos, hay que aplaudir a los venezolanos que al otro día que entraron ya consiguieron laburo. El único extranjero que te cae bien por cuestiones políticas, Macri. Precarizado, trabajo precarizado. Dijiste que yo odio a los venezolanos. No, al contrario. Yo admiro a los extranjeros que llegan hoy y mañana consiguen laburo. Yo no admiro a los que tenemos acá hace 15 años que todavía no encuentran trabajo. Le tirás una pala y salen corriendo. A eso La es ser mayoría de los gorila. Si eso es ser extranjeros gorila, labura ya te dije 20 como veces. de sol Soy a gorila, sol, soy de chicos. derecha. Yo Seamos adoro a los realistas. extranjeros que vienen a laburar. No quiero extranjeros que vengan a robar. Estoy seguro que si hay... Bueno, vamos a los datos pero redondeame, no, están muy largos todos, Datos chicos. Más redondito, A ver, redondito. en Todos quieren Argentina- dialogar. Un segundito, señora. Hay más de 2 Como millones. hijo de bolivianos y vos siendo argentino, ¿sentís que a la hora de trabajar te tratan de otro modo, te discriminan o te piden condiciones diferentes? No, yo sentí la discriminación cuando fui infante, fui adolescente, sufrí discriminación. Muchas palabras de escuchar, tu padre vino a robar el trabajo acá a Argentina. Digamos, algunos se quejan que si viene a trabajar o no, y ahora cuando trabajas, dicen, bueno, me quitó el trabajo a mí. Entonces, es como medio contradictorio también el discurso, habría que como ponerse de acuerdo en esa cuestión. Digo, yo sufrí mucho eso, lo padecí. Yo debo decirlo, desde que llegó Néstor Kirchner, Evo Morales y un montón de líderes, se fomentó otra lógica, se planteó otro paradigma de la región que tiene que ver con la integración. Eso es lo que me incentivó a mí a participar en la política. Pero no yo quiero... Pero muy chiquitito. Pero lo de Trump es Sí. muy relacionado a esta cuestión, este miedo al migrante, ¿no? Porque ahora estoy escuchando que en Estados Unidos hasta quieren poner una visa a mujeres embarazadas de afuera de Estados Unidos, como queriendo, bueno, guarda. Peligro a ver si tienen acá. Están como Ya con vuelvo, un Nicanor. Seguimos con el debate y con todos los temas. Y tenemos que hablar de la inclusión, que no se termina en el vocabulario o en la nueva forma de expresión que tiene mucha gente, sino a partir de esta carta, Sí, que se viralizó. se viralizó en las últimas horas, que habla de una inclusión de cotillón. Y fue Severo Sosa, que va a hablar con nosotros, Sí. el autor de esta Es muy carta. interesante porque él cuenta que entra a un bar Sí. con su hijo y la moza que los atiende le dice, hola chiques, ¿qué tal? ¿Qué les puedo ofrecer? Entonces él le dice, chiques, sí, dice, somos un bar inclusivo. Ah, qué bien, le dice, son un bar inclusivo. Bueno, te puedo pedir, está llegando mi hermana que es ciega, ¿tenés carta en braille? Te la debo, ¿no? Bueno, igualmente mi hijo es autista, ¿tendrás algún menú con pictogramas? No entendía muy bien qué era la chica, se puso nerviosa y después le dijo, bueno, me imagino que igual si es un bar inclusivo, si eventualmente entrara algún cliente sordo, deben saber ustedes el lenguaje de señas. Bueno, la verdad no, dijo la chica. Entonces él le dice, este es un bar que la inclusión es de cotillón, porque la inclusión no tiene nada, lo mismo que darle 50 pesos a una persona y crees que con eso estás haciendo inclusión. Es de cotillón, no es una ayuda definitiva o de fondo. Pero es interesante el modo en el que él lo plantea. Exacto. Lo vamos a saludar a Severo Sosa, que es el autor de esta carta, que se metió con mucha fuerza en todas las redes y que está altísima también en todas las portadas. Hola Severo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, nosotros muy bien. Bueno, vos sabrás de algo que hasta ahora no lo teníamos tan abierto, porque hablamos del lenguaje, hablamos de la posibilidad de lo que es esta modificación, que lo utilizan algunos sí y otros que están en contra y otros a favor, pero vos hablas de una inclusión que no es la verdadera y planteaste un sinfín de casos a través de tu carta, ¿no? Claro, el tema es, esto no es ningún problema, no tengo problema yo personal ni ningún tipo con el lenguaje inclusivo o el lenguaje de género. Sí. Lo que yo digo es hablar únicamente lenguaje de género o utilizar el lenguaje de género
no te hace a vos más o menos inclusivo, primero del que no lo usa, y tampoco te hace a vos necesariamente inclusivo si lo único que haces es usar el lenguaje de género y se te quedó ahí la actividad tuya. Para mí ser inclusivo es una tarea mucho más ardua, más profunda, más concientizada y más con una mirada mucho más seria en el otro que simplemente en un lenguaje. No solamente alcanza con el lenguaje. ¿Y cómo se dio? Vos entraste a este bar y cuando se te acerca la señorita que te saluda y te dice, chiques, vos ahí abrís esta catarata de ejemplos ahí mismo en el bar, o las empezaste a pensar y después escribiste esto? No, en realidad es así. Yo ya vengo con esta charla con amigos, digamos, siempre hablándolo. Entonces cuando ella llegó, ya mentalmente yo ya tenía esta charla armada, que yo ya consideraba que no era inclusivo únicamente la gente que hablaba inclusivo. Entonces cuando ella viene, me saluda muy amablemente, la charla se dio muy amablemente, hubo sonrisas cómplices bien, de hecho lo tomamos los dos muy bien, y para mí no hubo indignación, no estaba molesto, era normal que no hubiese ninguna herramienta inclusiva en el bar. Entonces no fue una sorpresa. En Córdoba, digamos, las herramientas inclusivas son muy pocas. Entonces cuando tuvimos este intercambio perfecto, digamos, y era obvio hacia dónde íbamos, digamos, la conversación salió fantástico, ella después nos atendió, y todo bien, no duró más de un minuto y medio. Hoy en Argentina, y viendo los ejemplos que plantea Severo, uno ve que hay mucha exclusión, más allá de la inclusión del lenguaje. Quiero decir con respecto a esto que entiendo el planteo, estoy de acuerdo que están invisibilizados un montón de sectores o minorías con problemáticas diferentes, pero en el caso de género hay muertes. Entonces, en ese punto, yo creo que minimizar y decir esto es de cotillón, no. Cuando hablamos de inclusivo, tiene que ver con un patriarcado que en todo este devenir hay mujeres que mueren por una manera machista de ver la vida. Entonces, no me parece lo mismo. Pero con el lenguaje. No me parece lo mismo. Pero lo cambiás con el lenguaje. No, pero no voy a por el lenguaje. No voy por el lenguaje. Quiero decir, me gusta que exista un lenguaje inclusivo y no va en desmedro. Ahí contesta Severo. De otras ahí contesta Severo. Severo, te escuchamos. Esto que yo agrego, primero estoy de acuerdo que el lenguaje inclusivo hay gente que le ayuda y no lo niego, y me parece fantástico que el que quiera lo use y el que no quiera no lo use. Me parece fantástico. Yo lo que pido es una inclusión más seria y más comprometida en todos los aspectos, porque hay gente seria y comprometida que trabaja en todos los aspectos y es exactamente igual o mucho más inclusiva que otra gente. Desde el punto de vista de la discapacidad, a nosotros las maestras integradoras, muchas ONG, acompañantes terapéuticos, docentes, parte del Estado, porque hay gente del Estado que la trabaja muy bien, y hay mucha gente comprometida que trabaja poniendo la espalda todos los días, dedicándole tiempo. Hay que acompañar, hay que apoyar, hay que cuidarlos, abrazarlos, porque ellos son los que hacen la diferencia. Lo que yo creo es que tenemos que ser mucho más haciendo la diferencia. Y el lenguaje inclusivo no alcanza desde el punto de vista que hay que hacer mucho más por la inclusión de toda esta gente que no está teniendo absolutamente, digamos, nadie lo tiene en cuenta, digamos, con el lenguaje inclusivo, porque no tiene, digamos, aborda otra problemática. Entonces lo mío es estupendo el lenguaje inclusivo, úselo el que quiera, pero vamos más allá, trabajemos más allá como sociedad y vamos a un poco más algo más amplio. Aquí Seferino Rato te hace una consulta. Claro, Severo, tu carta tan irónica tiene que ver con el famoso humor cordobés. Así que felicitaciones. Pero... No fue una carta. ¿Cómo quedó la chica que te atendió? ¿La sorprendiste? No pasó nada. De hecho, el trato fue bueno. La verdad, yo suelo reírme bastante, o sea, sonreírme, yo no soy una persona que va al choque, entonces fue más una picardía, esa respuesta de picardía, y le dije, está todo bien, esto suele pasar, despreocupate, y nos trajo y se despreocupó y quedó ahí, no pasó. Pero vos en la carta vas más allá, y en un momento decís, también es inclusión de cotillón, creer que uno está ayudando al otro cuando le da 50 pesos a alguien que está en la calle porque no tiene recursos o está... Lo que yo digo es esto, si yo a alguien le doy 50 pesos, obviamente lo ayudo, no hay que dejar de hacerlo, obviamente lo ayudo. Ahora, si a mí me dicen, sos un paladín de la lucha por la pobreza, yo no me puedo creerme el paladín de la lucha de la pobreza por dar 50 pesos. Cuando no es un problema financiero, trabajar en la inclusión o trabajar en la pobreza, no es un problema de plata, esto es un problema de ganas. Hay gente que sin poner un peso
trabaja, acompaña, ayuda. Yo no me puedo comparar en la lucha por la pobreza con alguien que se levanta todas las noches y le lleva colcha a los necesitados, que les lleva comida, que los ayuda a pasar la noche. Esa es una persona que trabaja en serio. Yo no puedo decir que yo trabajo en serio por dar a alguien 50 pesos, porque no es lo mismo hacer que no hacer. Tiene que haber una diferencia sustancial en el quien mueve el trasero, por así decirlo, y el que no, y está sentado en una silla, y bueno, y yo soy un luchador de la justicia social. Severo, en el caso específico, no sé, de tu hijo, por ejemplo, ¿vos sentís que la sociedad lo incluye, que la sociedad lo excluye, que se lo discrimina? Cuando nos diagnosticaron el caso de Facu, nosotros entramos y descubrimos un mundo de un montón de gente, porque hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente. No estamos solos, no somos muchos, pero hay mucha gente que ayuda. Esa gente sí está y te da una mano en las situaciones más inverosímiles que puede haber, y uno trata de ayudar también. Pero lo que yo veo es que la sociedad no está ni capacitada ni capacitada ni desde el punto de vista cultural ni desde el punto de vista de la infraestructura para ayudar a los discapacitados y a los realmente excluidos. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down disfrutan la música, disfrutan salir a bailar como nadie lo disfruta. Y la realidad es que hoy en los boliches es muy difícil para un chico con síndrome de Down ir a bailar. Un chico ciego, dejan de ir a los restaurantes a comer, porque ustedes van a los restaurantes y van a decir, che, no hay gente ciega. No es que los ciegos no comen en restaurantes, les encantaría comer en restaurantes. Pero si no pueden comer no pueden pedir la comida, van 1, 2 veces, 3, y después la verdad se sienten medio pesados y no quieren ir. Yo con mi hermana Gracia voy a la cancha a ver a Boca, porque es lo que nos une. Cada vez que viene a Córdoba vamos, cuando hemos vivido en Buenos Aires hemos ido. Y es dificilísimo para ellos entrar, no sabe lo que es. ¿Cómo puede ser que para alguien que tiene la vida ya difícil por sí, viste, qué sé yo, le ha tocado así, nosotros no lo ayudemos un poco para que le sea más fácil las cosas? No, en vez de eso, decimos que lo ayudamos y lo dejamos a la vera de Dios, y que este tipo de gente, esta poca gente, los ayude. Bueno, hay mucha gente que ayuda que están ellos, digamos. ¿Cuánta gente que está excluida viendo los ejemplos, no? Porque uno lo nota, Gustavo, permanentemente, ¿no? Pero hay que hacer esta es la fotografía, y la fotografía es muy cruel con mucha gente. Sí. Pero me parece que la película va en una dirección. Hace no sé cuántos años, no muchos, 20 años, no había una rampa en la ciudad de Buenos Aires, ni una. Ni una. La persona que iba con una silla de ruedas tenía que... no podía transitar por la ciudad de Buenos Aires. No podía ir al baño en un restaurante. Eso ha cambiado muchísimo. El tema del autismo es un tema relativamente nuevo. Pero la gente sigue parando en las rampas. Ha cambiado la percepción del autismo muchísimo en el último tiempo. Y me parece que es un proceso que la foto nos agarra todavía con mucha dificultad, con mucho trazo, pero que va en una dirección que me parece que es positiva. ¿Vos, Severo, notás que hay algunas cosas, como plantea aquí Gustavo Noriega, a favor, algunas modificaciones? Hay. Yo digo, del Estado hay partes en las cuales se trabaja, pero ¿cuál es el problema? La mayoría de todos estos trabajos y movimientos que se hacen vienen del sector privado o de particulares. Incluso con los movimientos LGTB, los movimientos de inclusión a las mujeres, siempre es los privados, los particulares, los movimientos de la gente que hace fuerza y logra que el Estado al final se empiece a involucrar. Yo considero que el Estado debería ser el ejemplo de todo lo que está bien. El Estado ideal es un Estado que debe ser el ejemplo de todo lo que está bien, desde la administración, desde la inclusión, desde la aceptación, desde todo. Entonces, la línea se debe bajar desde arriba. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Hoy estamos empujando de abajo hacia arriba. Estamos los privados, los acompañantes terapéuticos, los docentes trabajando para inclusión, y el Estado, cuando se da cuenta de estos movimientos, empieza, hagamos rampas, hagamos que haya baños para baños inclusivos, pero parece que no alcanza porque el que nos guía no es el Estado, sino somos los privados que hacemos fuerza de abajo. Y debería ser al revés. Acá la señora Mariel Di Lenarda quiere hacerte una consulta también. Severino, las redes me parece que también ayudan mucho Severo, ¿no? papá. Severo. Ah, perdón. Es raro, ¿no? Es Seferino y Severino. Como de padres, con chicos con autismo, que permanentemente conozco el caso, por ejemplo, de Cintia Fritz, que todo el tiempo está hablando de eso. Y el otro día preguntaban qué es el CUD. ¿No? Entonces decían, yo lo leí, pero decían, si yo les pregunto a muchos de ustedes qué es el CUD, no saben. Es el Certificado Único de Discapacidad, pero que además lo tienen que renovar permanentemente, como si la discapacidad de la criatura se le fuera a pasar. Exacto. Por ejemplo, en el caso de que no tenga un brazo. Claro. Lo mencionaba por lo que vos decías del Estado, ¿se entiende? Sí, como si a mi hermano le crecieran 2 ojos de repente. Una cosa insólita. Sí. Bueno, pero esas son trabas burocráticas que se presentan en todos los trámites habidos y por haber, de todas las discapacidades, de todas las inclusiones habidas y por haber. O sea, esto es en todos los ámbitos. Te
sería ideal, digamos. Ideal de esto es que el Estado tome la rienda y diga, ahora voy a trabajar más allá del gobierno que esté o de quien te arriba, sino en una política inclusiva a largo plazo. A largo plazo, estoy hablando a 15 años y no un maquillaje que sirva para una eventual elección o para un eventual par de años acompañando una moda, sino que diga, bueno, che, hagamos una política a largo plazo con método, con plazo y objetivo en el cual sepamos que de acá para allá nosotros vamos a tener un país inclusivo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, los argentinos, y un país de afuera? No es que los de afuera son más ni mejores, son más controlados, se los controlan mucho más. Entonces, vos podés, desde el Estado, hacer un país mucho más inclusivo. Pero depende de qué país. Quiero sumar a Severo al debate, porque tenemos al profe Jiménez. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está, caballero? Bien, bien. Y también a Santiago Kalinowski, que es de la Academia Argentina de Artes. ¿Cómo estás? De Letras. De Letras. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Un gusto saludarlos. Vamos a seguir debatiendo porque Severo nos amplía, pero todo esto nace a partir de lo que es el lenguaje inclusivo, que va a formar parte de lo cotidiano en la provincia de Buenos Aires, pero nos va llevando Severo a un terreno mucho más amplio. Profe, ¿cómo estamos con el tema del lenguaje inclusivo hoy en la Argentina? A mí lo que me resulta extraño, hasta te diría molesto, es que se quiere imponer un lenguaje. Y yo pienso mucho, no sé si soy el único, en la educación, en los chicos. Sí. Es decir, a un chico, que los maestros se comuniquen en algunos gremios docentes de esa manera, utilizando la X, arroba, un desastre, una barbaridad. La arroba no es un signo lingüístico, la X es impronunciable, la E, bueno, algunos hablan de la I también. Y al chico, cuando se le instruye, ¿qué se le dice? A partir de mañana vos tenés que decir, no podés decir muchos o pocos, tenés que decir muches o poques. ¿Cómo? Como poques se escribe con C y poques va con Q. ¿Qué cambio? Estamos teniendo problemas con la interpretación de textos de los chicos en las pruebas Aprender, en las pruebas PISA. Nos rasgamos la vestidura. Qué desastre el resultado. No, los chicos, ¿qué hacen? Y no entienden. Le das a leer un texto y no te saben explicar qué leyeron. Y le vamos a complicar más todavía con este cambio que es, como dicen de Severo, una cosa para mí es de cotillón. Para mí es una, no sé. Ahora, vos me decís con el tiempo, los cambios se pueden dar. Los cambios en la lengua, lo sabe bien Santiago, se dan a través de siglos. Nadie dijo de un día para otro, señores, a partir de mañana la palabra ahora en latín será agora o ahora. No, se fue dando con el tiempo. Y tardó. ¿Es así, Santiago? ¿Se dará o no? Sí. Lo que dice el profe. Esa parte sí, eso es así, digamos. Esto, lo que sucede con el lenguaje inclusivo, que no es un fenómeno de lengua, no es un fenómeno de cambio lingüístico. Es una intervención del discurso público con un recurso que se ubica explícitamente por fuera de las reglas del sistema lingüístico para llamar la atención sobre sexismo que está codificado en la lengua. Ese es el objetivo. Entonces, eso habla de que el fenómeno no es lingüístico, es retórico, porque el objetivo del inclusivo es lograr un efecto en el auditorio de toma de conciencia sobre la persistencia de una injusticia en la sociedad. Exacto. Severo, ¿vos creías que iba a tener... ¿Vos creías que iba a tener tanta repercusión lo que planteaste? No, esto... Yo lo escribí en 15... O sea, estaba esperando a una gente y se demoró. Y ahí escribiste. Y después, la verdad, me fui a jugar al fútbol. Cuando volví, vi esto y dije, no puede ser. Y ahí lo dejé y a la mañana me di cuenta que se había ido. De hecho, yo no tengo un Facebook abierto, lo tengo cerrado y ni siquiera tengo una cantidad de gente significativa como para que se haya multiplicado así. No fue pensado. Por eso también cuando algunos me dicen, mira cómo lo escribiste, te olvidaste de los celíacos, te olvidaste de la gente que en silla de ruedas, no es que me olvidé de nadie. Fue una experiencia personal, claro, con una reflexión personal. Y bueno, ¿qué más quiero yo? Digamos que esto sirva para que toda la gente que quiera ser inclusiva. Incluir a todos. Sí, está bueno que haya puesto lupa sobre una situación. Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta a Santiago? Es un problema. Que no la vemos. Sí. Severo. Sí. Porque si no queda como... Es como una queja por insuficiente. Pero me parece que va en desmedro y no se reconoce la otra parte que es un avance. Es decir, bueno, tenés un lenguaje inclusivo, pero no tenés una carta para no vidente. Pero no rescatás que tiene el lenguaje inclusivo.
Es decir, ¿por qué no vamos por la positiva? Porque si no siempre es mirar el vaso medio vacío, ¿no? A ver, Severo. Repito, lo que dije es que yo no tengo nada contra el lenguaje inclusivo y me parece que está bien. No tenés por qué tener nada. Ahora, me parece que está bien el que sienta cómodo que lo Y use. puede no estar de acuerdo, ¿cómo no tener nada? ¿Por qué? Un segundito. Y hay una gran parte- Cerramos este concepto, Severino. Hay una gran parte de gente que no está de acuerdo. Severo. Ay, Me perdón. están volviendo loco. Severino, Mariel, entre ellos también. Fabián. Severo, No, perdón, amigo. Sean inclusivos con Seferino. Severo. Severo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo porque no lo considera inclusivo. O sea, así, y hay que respetar también esa gente. No, una cosa es proponer un lenguaje inclusivo y otra cosa es buscar imponer un ¿Y lenguaje vos estás de acuerdo con el lenguaje Pero lo inclusivo? acaba de decir, No, pero alguien él dice que no hay que, él dice que no hay que imponer. Él dice que no hay que. Bueno, pero perdón. fue clarísimo. Severo, Sí. acá te preguntan, Yo creo ¿vos que estás de acuerdo? Vos dijiste que sí cuando empezamos la No hay entrevista. una imposición. El problema es... Un segundito. No hay problema. Que no nos Estoy de acuerdo escucha. que cada Sí. uno debe ser libre de hacer lo que quiere. Y si a alguien Exacto. te sirve, usalo. Claro. Exacto. Señora, por favor. Va más allá si yo estoy o no estoy de acuerdo. Claro. Sí, usalo, si te suma en tu vida, usalo. Usalo, es libre. Siempre Severo, que la libertad no creo- moleste al otro, podés hacerlo tranquilamente. Ajá, te pregunta la señora Lubertino, No, a ver. más que preguntarte, creo que lo que vos hiciste, tu gesto, tiene mucho que ver con lo que las feministas hacen o hacemos con el lenguaje inclusivo. Justamente lo que hiciste fue interpelar a un sistema que no está viendo, que no está visibilizando una situación. Tu manera de intervenir, sea humorística o como fuera, puso incómoda de alguna manera a la persona, pero la hizo reflexionar sobre que Claro. ese lugar no estaba siendo tan inclusivo como pretendía También ser. hay que ver si la incomodó, lo la hizo que reflexionar. sucede, lo que sucede con el lenguaje inclusivo es algo parecido. Desde hace más de 3 décadas que muchas de nosotras venimos usando el lenguaje inclusivo. En este momento las universidades públicas, y yo soy parte de una de ellas, están sus máximas autoridades, los consejos ejecutivos, estamos tomando decisiones para autorizar a les estudiantes, les profesores, a utilizar lenguaje inclusivo o no binario en cualquiera de sus formas. Entonces, una discriminación, la de las personas con discapacidad, que es gravísima y se deben grandes políticas de Estado en esa materia, no tapa que haya otras discriminaciones, como en este caso la violencia. Bueno, de hagamos una cosa. Tengo que hacer un breve corte y seguimos con el tema. Me espera Severo, nos metemos, seguimos, el lenguaje inclusivo. Después de preguntar quién lo utiliza o no, acá el profe está que vuela porque quiere contestar y vamos a seguir hablando con él también. En Intratable, Severo abrió un gran debate porque más allá del lenguaje inclusivo, nos hizo ver todo lo que está excluido en la Argentina y abrió un debate y una gran polémica acá. Profe, voy con el profe porque dijiste no estoy de acuerdo Quiero hacer una con lo que pregunta plantea a Santiago. A ver. Santiago, que es un prestigioso lingüista, etimólogo, pero él trabaja en la Academia Argentina de Letras, cuya presidenta, Alicia María Zorrilla, representa a la RAE, que ya se manifestó en contra de todo eso que surge ahora. Ahora, ¿lo haces a título personal como te pidió ella? Sí. Yo no expreso la postura institucional. Yo lo único que hago es ver qué están haciendo los hablantes. Santiago, tratar de entender qué están haciendo los hablantes. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Quién lo usa? ¿Cuándo lo usa? ¿Dónde lo usa? ¿Sí? Porque todas esas preguntas pero hay me que parece contestarlas. que es otra como defensor generación, del tema, dependiendo vos. de las Perdón, están hablando ellos. Están hablando ellos dos. Están hablando. Lo haces como defendiendo el método. Es una intervención. Y la gente te escucha. Che, ese es de la Academia Argentina. Si lo dice él, debe ser correcto. ¿Cómo sería? Yo siempre aclaro que no hablo. No lo aclaraste hoy. Lo aclaré, siempre espero la oportunidad porque siempre me viene la pregunta sobre la RAE y siempre aclaro, digamos. Exacto. Porque lo tenemos conversado con la doctora Zorrilla y me dice, mirá, esto es una opinión tuya. Es lo que me dijo a mí. Personal, muy bien. Eso está totalmente claro. Ahora, a nivel nuestro por ellos mismos y la vida inclusión está de la lengua perfecta, pasa me por parece que otro todos lado. tenemos que ir a la inclusión social. Pero ¿no sería mejor aprender bien el castellano? Porque hay algunos que ni siquiera hablan bien el una cosa castellano. no quita la otra. Termino. Inglés.
portugués y posiblemente chino. Y yo creo que nuestros jóvenes van a estar más incluidos en el mundo que viene que esto, que me parece una diversión, Y lengua que de ni señas. siquiera ustedes están de acuerdo. A ver, cómo hay que pará, hacer. Pero Santiago dice que no interfiere No demasiado es que no estamos esto. de o sea, acuerdo. a Hay ver. un debate. La lengua es un fenómeno vivo. No es algo que está muerto. Entonces, se va modificando. Ustedes saben que la propia RAE, que es un grupo de gente tradicionalista que trata de mantener la lengua, todos los años modifica lo que admite como lengua Como uso y diccionario. costumbre. De hecho, ahora admitió usar presidenta cuando desde hace 40 años estamos todas las mujeres diciendo presidenta y ahora descubrió que se puede decir no, presidenta. 1903, a ver, Esa 1903, evolución, esa ¿Cuándo? evolución Ah. también se va a dar con esto. Yo quiero reiterarte XV, esto. en realidad. Siglo Las XV. mujeres desde hace muchos años, María, por ejemplo, dicen. España en la década del 80 ya discutía en los manuales de la administración pública cómo se debía hablar para no ser segmentando a varones y a mujeres. Esto se discutía en la década del 80 en España. Pero en Yo España, tengo los administración manuales. pública, cosa Yo más tengo importante. los manuales. Perdón, Carlos, Yo tengo Carlos, los manuales Carlos, de la Carlos, década del Carlos. Le 80. quiero decir Sí. algo a Severo. ¿Vos Digo, usás? ¿sabés? ¿Cómo? ¿Vos usás el lenguaje inclusivo? No, para mí No. lo que estamos me parece una pavada. Si los Bueno, dicen todos con los E, con varones X. blancos Bueno, no heterosexuales importa, pero de clases medias quiero- acomodadas no- probablemente no tengan Está problema, bien. pero Esto a solo las le quería mujeres decir a trans Seve- les molesta que hables en Le masculino, quería decir a obviamente. Severo solo esto. Sí. ¿Sabés cuál es el grave problema, Severo, de lo que pasa? Que para que pase esto que vos hiciste, uno tiene que tener un hijo que tenga un problema. Tiene que tener un hijo que sea down, Sí, o o ser tiene que mujer tener que un tiene hijo un que problema sea también, ¿eh? autista, Solo- o solo tiene digo que hace tener un 30 pariente años. No muy es un cercano. problema. Porque Contesta hasta Severo, que no por nos favor. pase esto, Ujú. no hacemos nada pensando en esos chicos autistas o en Ajá. esos chicos con down. No, en Sí, realidad. Severo. un O sea, caso sí, hay particular. mucha gente Yo que hace tengo- Discúlpame, yo tengo a mi hermana hace 30 años, digamos, que estamos con esto, no es algo novedoso, ya es grande. Ella es atleta olímpica, digamos, representó a la Argentina en las elecciones, en las Olimpiadas de Pekín, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Me parece que el tema del lenguaje va más allá de los géneros, porque por ejemplo en Córdoba hay un médico que se llama Santos García, un psiquiatra. Santos García durante años viajaba a la parte de Tras la Sierra con chicos que no tenían acceso a ningún tipo de acceso a la medicina, digamos, a la atención pública, y el libro lo llevaba todos los fines de semana. Mujeres, hombres, niños, niñas. ¿Ustedes creen que a ese chico o a esa chica o a esa mujer realmente le importaba el lenguaje que fuese a usar Santos a la hora de atenderlo? ¿Creen que realmente le cambiaba la vida si Santos le decía hola chique, hola chica, hola chico? ¿O le cambiaba la vida el hecho que Santos estaba yendo a atenderla allá? Bueno, está en contra del lenguaje O sea, inclusivo. Bueno, Está en contra. pero... ¿Qué problema hay? Pero, a ver, Pero no lo sería el problema. Y vos estás a favor de que la cultura tiene a los chicos. No, pero perdón, Roberto, acá no abrimos un debate para ver quién está a favor o quién está en contra, porque gracias a Dios, perdón, pero no, pero que esté en contra, No ¿cuál es el discrimina. problema? ¿Cuál es el problema? Está en contra. Primero defendamos la No, no estoy en contra, lo que libertad. estoy diciendo es Y la que- libertad Claro. de cada uno Pero de la nosotros de libertad- pensar A ver, como Severo, Severo, ¿y cuál es el problema que esté en contra? Perdón, Es Severo discriminar. necesita hablar, está hablando Severo, No estoy en respetémoslo, contra. Que no hace- respetémoslo. A ver. O sea, no estoy en contra, lo que digo es que no hace una diferencia significativa. Ajá. Para las personas que padecen esa Bueno, problemática, sí. pero ¿cuál es el problema si no le gusta? Perdón, hago una pregunta. ¿Quién utiliza acá el lenguaje A ver, inclusivo? ¿sabes Yo qué no me lo preocupa? sé, yo no lo sé cómo lo voy a Yo utilizar. no lo utilizo, pero Ajá. soy feminista y solidaria de género con las mujeres. Si vos en un trabajo tomás a un varón en detrimento de una mujer por solo el hecho de ser varón, estás discriminando y podés usar todo el lenguaje inclusivo que quieras. No me interesa el todo, de la E, la A, la X. Pero ¿cuál es el Entonces, caso? son acciones, son hechos los que nos definen como está bien. personas. El Está en lenguaje, relación con la estoy de acuerdo. discriminación. El lenguaje también son hechos. Me Bueno, parece, pero- en algunos casos me parece Es hipócrita, optativo. que se queda en el lenguaje. Yo estoy Claro, escuchando claro. últimamente Ajá. mucho dirigente político utilizar el lenguaje inclusivo y en sus acciones, en sus gabinetes, A ver. en sus legislaciones no proponen nada vinculado con la no Es que el discriminación. lenguaje Profe, está por muy favor, relato. profe, el Los profesor, hechos por favor, son el profesor, el Además, profesor. Yo les digo a los que quieren, propugnan el uso del lenguaje inclusivo, que lo utilicen, por ejemplo, para reclamar a la tarjeta por un gasto que te imputaron, que no corresponde, Sí. o a reclamar a tu obra social por una prestación que no te... ¿Qué le vas a poner? ¿Estimades señores? Sí, No, sí. te van a decir que no. Me De la otra disculpas. manera también. Es te van un a decir que no. recurso retórico. Los Entonces, recursos no retóricos, importa. el ámbito Santiago, natural de Santiago, circulación de un Santiago. recurso retórico es la lengua en su estado público. Cuando hay un auditorio, porque ahí cuando hay un auditorio es cuando aparece. Entonces, vemos que lo usa
ciertas personas en ciertos centros urbanos, personas especialmente activas en la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer y las demás identidades sexuales, no tiene sentido escribir en la carta de la obra social, digamos. Va a aparecer en la remera, aparece en el tweet. Tenemos un porcentaje, ustedes, con un segundito, por favor, ¿conocen un porcentaje estimado de gente que lo utiliza? ¿Qué son las generaciones, los más jóvenes? ¿Cómo es eso? Sí, yo, mi hijo adolescente lo usa, lo utiliza y varios de sus amigos lo utilizan. ¿Y vos, padre, no? No, a mí no, y de hecho en casa también lo utiliza conmigo. Pero yo veo que hay momentos. No importa, se ubica fuera. Circula el lenguaje inclusivo. Y yo lo que siempre digo siempre digo, está bien que lo usen. Fomentemos el espíritu crítico. Lean, entiendan lo que leen, traten de leer con espíritu crítico. No se crean lo que les está diciendo el mercado, fíjense las acciones. Y después, si quieren todo eso, pónganlo en el lenguaje que señora, un segundito, a ver. Cuando mis hijos empezaron el jardín de infantes, el boletín venía redactado en masculino. Y yo cada vez que iba a firmar el boletín le ponía /A, padre, /madre. Eso hace que hoy los boletines escolares por lo menos dicen padre, madre. Eso cambió. Cuando yo asumí como diputada nacional en el año 2003, mi credencial de diputada nacional decía diputado de la nación. Y yo armé un lío y dije, yo no voy a tomar esta credencial hasta que me hagan una credencial que diga diputada. Y cuando me fui la primer diputada nacional que tuvo una credencial, me la dieron el día que me iba. Está el profe, este lenguaje está el profe. lo impusieron las adolescentes cuando estábamos en medio de la mano. Ahora ya ya en el mundo. Ya está en todo el mundo. No es argentino, es global. Las adolescentes hablan con él. No, a ver, profe, se usa en España. Por favor, un segundito. Está hablando el profesor. Sí. Que decía. También soy profesora. Bueno, pero dije profesor. El profesor. de la ley. Usted también, profesora. Y no sé si otro país se usa en España. No se usa. Es uno de los dos focos. Hay un estudio que hizo Perdón, no podemos hacer 4 hablamos de lenguaje y no nos escuchamos. Listo, me quedo con Severo. Estamos hablando de lenguaje y hablan 22 personas a la vez. Exacto, y hablan todos a la vez. Exacto, las boles, por favor. Les ovarios. Por favor. Chicos, por Está favor. hablando el profesor. No, yo decía que me preguntaba Santiago. También soy profesora. Ya me lo dijo, señora. No sé si en Colombia o en México. Por ejemplo, Concepción Compañí, académica de la Academia Nacional de la Academia de Letras Mexicana, salió en notas diciendo esto es una estupidez. ¿Qué significa eso? En México está el tema. Está bien. Yo estaba viendo fotos de las manifestaciones en Chile, carteles escritos con la E. ¿En España? Obvio. España y Argentina, Sí, según un razón. estudio que está haciendo un profesor mío en Canadá, que se llama David Heap, son los dos focos donde más se usa el inclusivo. Exacto. España y Argentina. Pero está Genio. por toda la región en distintos grados. Pero es cierto. Es verdad. Otros países Ahora, no. lo último, la lo último. iniciativa de Lengua, Kicillof pero es cierto. de propiciar el lenguaje inclusivo en la administración pública bonaerense. También me gustaría que la policía y todo eso en Villa Gesell impida que se mate 10 chicos Pero maten a una otros cosa no chicos. quita la Bueno, otra. gracias Severo en Córdoba. Un abrazo grande. Un gusto tenerte en el programa. Gracias, profe. Gracias por el libro. Palabras de moda. Muchas gracias. Me lo llevo a casa. Gracias a todos. Gracias, señores. Gracias, señoras. Gracias a todos. La señora sigue hablando sola. El lunes aquí, Intratable con Fabián Doman. Buen fin de semana. Vamos.